El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 8 en adelante. En este pasaje el Señor se refiere a tres cosas completamente diferentes, ¿sí? Cada una tiene su particularidad y, las tres son muy importantes, muy importantes. Por eso vamos a leerlo y vamos a tratar de explicar una por una porque realmente vale la pena, ¿sí? Versículo 8 dice: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Bueno, acá tiene que ver con nuestro comportamiento frente a la palabra y frente a Jesucristo, ¿sí? Si nosotros somos personas retraídas, pero una cosa es ser tímido, que le cueste tener una conversación, que más le agrada el silencio que las palabras, eh, se podría entender. Pero cuando una persona toma la decisión de no hablar del Señor, de no confesar que realmente tiene a Cristo en su corazón, eso es algo que al Señor no le agrada, ¿sí? El Señor públicamente, ¿no? La palabra dice que Él sacrificó fuera de la puerta. Esto es un simbolismo del sacrificio hebreo que se hacía dentro del tabernáculo o dentro de los límites del templo. Y Jesucristo murió en la cruz, en el Gólgota, fuera del templo. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que Él llevó el vituperio, es decir, la oposición, las palabras duras, todo lo que Él sufrió, la corona de espinas, los golpes, los azotes, fuera de la puerta, para que nosotros llevemos también el vituperio de Cristo fuera de los límites de la iglesia o del salón donde nos reunimos y confrontemos a las personas que se oponen deliberadamente a las cosas del Señor. En otras palabras, nos está diciendo, bueno, yo salí afuera, me entregué por ustedes, ustedes hagan lo mismo, predicando la palabra a todo el mundo, no me nieguen, no me nieguen, no me escondan. Bueno, justamente escuchaba hace algunos años atrás, me quedó grabado un predicador que decía que justamente lo que el Señor lo llevó a ser un predicador es esta palabra, ¿no? De no negarlo delante de la gente, que él no tenía que negarlo porque si no el Señor nos iba a negar allí en el cielo. Y esto lo golpeaba su corazón y por eso él predicaba la palabra y bueno, ahora es un predicador a tiempo completo. Bueno, eso es justamente lo que el Señor quiere, que nosotros prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo, a los que nos rodean y a los que están lejos también, que hablemos, porque si nosotros nos escondemos, si nosotros no decimos quién somos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos estamos negando a Cristo, y si negamos a Cristo, el Señor lo va a hacer también allá en el cielo y no nos va a agradar para nada. Así que prediquemos sin vergüenza, sin limitaciones a Cristo, hablemos del Señor, lo que el Señor hizo, y aunque nos encontremos con oposición, con personas que nos digan barbaridades con respecto a Jesús, no importa, nosotros predicamos la palabra
y alguno lo va a aceptar, alguno lo va a recibir y va a ser una bendición para el reino de Dios. Lo que dice el versículo 10, dice, todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Interesante esto. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Bueno, acá hay dos miradas con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otro pasaje que se habla de la blasfemia hacia el Espíritu Santo, el contexto tiene que ver con atribuirle a Satanás los milagros del Señor. Cuando a Jesucristo lo culpaban de que los milagros que él hacía eran por Beelzebú, ¿sí? Por obra de Satanás. Y entonces ahí Jesús hace referencia a la blasfemia con el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, este milagro no lo hizo Dios, lo hizo Satanás. Ahí estamos blasfemando contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Pero también está la otra mirada, que el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, es aquel que nos va mostrando en nuestro corazón que somos pecadores y de esa manera nos arrepentimos delante del Señor y buscamos el perdón. Cuando nosotros nos resistimos al Espíritu Santo, la Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo se va empequeñeciendo en nosotros, ¿sí? Es como que de alguna manera nosotros lo vamos apagando al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo se apaga del todo, ya no hay vuelta atrás. Ahí es la blasfemia con el Espíritu Santo. Por eso hay dos miradas, las dos son bíblicas, pero nos está marcando que cuando nosotros al Espíritu Santo le decimos, bueno, no, yo esto no, y esto no, y esto no, el Espíritu Santo es como que se va para atrás, ¿no? Y cada vez tiene menos influencia sobre nuestras vidas, y Satanás y este mundo tiene más influencia sobre nosotros. Por esa razón, algunos creyentes que se apartan del camino terminan siendo peores pecadores que antes de ser creyentes. O sea, se entregan al pecado de una manera tan escandalosa que a ellos antes, cuando eran pecadores, antes de conocer a Cristo, no eran personas que se comportaban de esa manera como ahora, que habiendo conocido al Señor, ahora se entregan al pecado. Y en muchos casos ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, han apagado el Espíritu Santo. Y para volver otra vez al camino del Señor, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, tendrían que crucificar otra vez a Cristo, pero Cristo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre, ¿sí? Por eso justamente nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo y tenemos que favorecer todo aquello que el Espíritu Santo nos guíe, aunque nos cueste, aunque nos duela un poquito, aunque sea un desafío para nosotros. De todas maneras, nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es justamente aquel que si se aparta de nosotros ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿sí? Por eso hay tantas personas que andan dando vuelta por tantas iglesias, y muchas veces el Espíritu Santo me pone a mí, yo digo, esta persona vamos a restaurarla, y el Espíritu Santo me dice, ya, esta persona no tiene oportunidad, porque ya el Señor le dio todas las oportunidades y se las gastó todas, ¿no? Y eso es justamente lo que no tiene que suceder con nosotros. Por último, está hablando a los judíos, pero lo podemos ampliar a nosotros. Dice, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, sabemos muy bien que la iglesia tuvo una persecución muy grande,
en Judea, en Jerusalén, en todo el Imperio Romano, y entonces lo llevaban delante de las autoridades para que se retracten, y los cristianos no se retractaban. No solamente eso, sino que ellos abrían la boca y el Espíritu Santo le daba palabra, pero una palabra de confrontación, ¿no? Tenemos el ejemplo más claro de Esteban, uno de los diáconos, que él empezó a predicar, y cuando uno lee el pasaje él está hablando, él va subiendo de tono en cuanto a lo que le está diciendo a los judíos, lo está acusando, le está hablando fuerte. Y uno cuando está leyendo casi que piensa y dice, Esteban, cállate la boca porque te van a matar. Que fue lo que sucedió, ¿no? Porque tanto él le habló, que ellos montaron en cólera y lo terminaron apedreando. Nosotros queremos salvarle la vida, pero el Señor quería justamente que Esteban fuese sacrificado allí, porque pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven, y ese joven se llamaba Saulo, el quien luego sería el apóstol Pablo. Y la palabra del Señor nos muestra que Pablo siempre fue movido a seguir predicando la palabra por haber visto y ser parte de la muerte de Esteban. Esteban lo marcó a Saulo, el que luego fue Pablo, para toda la vida. Realmente fue un propósito de Dios que no lo podemos entender, pero que el Señor nos muestra que de esta manera el Evangelio corrió por todo el mundo gracias a la muerte sacrificial de Esteban y a la tarea de Saulo. Bueno, tuvimos una mirada de este pasaje, y cada uno de los textos nos llevan a una reflexión, ¿sí? Primeramente, el hecho de que tenemos que predicar la palabra, no tenemos que escondernos. Segundo, tenemos que obedecer al Espíritu Santo y no dañar la relación de Él con nosotros. Y por último, estar dispuestos a que frente a cualquier situación que se nos pida, ¿sí? Razón por nuestra fe, nosotros tengamos que depender del Espíritu Santo, que Él va a poner palabra en nuestra boca, y vamos a poder testificar a personas que quizás de ninguna otra manera le llegaría el mensaje de salvación. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ayúdanos, Señor, a ser personas que prediquen tu palabra, que hablen, Señor, lo que el Espíritu Santo les dé para hablar sin miedo, sin escondernos, sino todo lo contrario, con osadía, Señor, con valentía, aceptando el desafío que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.